Gloria a Dios. Señor les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, hasta donde llega esta señal. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos en diferentes países del mundo que están en sintonía siempre con nosotros. Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, allá en Colombia, en Venezuela. Que Dios los bendiga. A todos nuestros hermanos que nos escriben y que están siempre viéndonos a través de este Facebook y a través de nuestra página llamada IVICER, que significa Iglesia Visión Internacional Cristiana El Refugio. Gracias a Dios por la sintonía y gracias a Dios porque la palabra de Dios es buena y saludable para nuestras almas. Bien, no quiero alargar más porque el mensaje que tengo esta noche es un mensaje, vamos a entrar a caminos escabrosos, vamos a entrar ahí a pantanos un poquito, quiero que se abra la mente de los creyentes. Y quiero para esto leer en el capítulo 1 del libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo escrita a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito el nombre del Señor. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué existen dos testamentos en la Biblia? Llamado uno el Antiguo Testamento y el otro Nuevo Testamento. ¿Se ha preguntado por qué tenemos dos testamentos? Porque uno, llamado el Antiguo Testamento, fue una herencia. Usted sabe que un testamento siempre es una herencia. Es algo que el padre reparte, el padre otorga a sus hijos. Y en el Antiguo Testamento, esta herencia o esta bendición solamente estaba dada a un solo pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo o el pueblo judío, como también le conocemos. Ellos eran los únicos que podían participar de la herencia. Pero esta era una herencia que tenía condiciones bastante complicadas, bastante fuertes, porque en el Antiguo Testamento se nos habla más acerca de la ley que de otra cosa. Pero también en el Antiguo Testamento, antes de la ley, se nos habla de la promesa. Sin embargo, dice la Escritura que el Antiguo Testamento quedó anulado, quedó abrogado, ¿no? Abrogado significa anulado, que desaparece, que ya no sirve, que ya no existe más, porque ha sido cambiado por un Nuevo Testamento, ¿no? Otro testamento que cambia las cláusulas, que cambia el contenido, que cambia el propósito que Dios el Padre tiene con su pueblo. En el Nuevo Testamento ya no solamente figura el pueblo de Israel, sino figuramos todos los que antes éramos gentiles. Se le llamaba gentiles a todos los que no eran judíos, de todas las naciones, todos los hombres que no eran hebreos, que no eran israelitas o judíos, se le llamaban gentiles. También se le llamaban paganos, porque adoraban dioses falsos. Y nosotros hemos sido gentiles, pero ahora somos hijos de Dios, constituidos como cristianos, ¿no? La iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento abarca ya a todos, abarca judíos, abarca gentiles, abarca cristianos. Es para todos. Y hay una promesa maravillosa. Entonces, en el Antiguo Testamento predominaba la ley, pero esta fue anulada. Y entonces se cambió la ley por lo que nosotros conocemos, la gracia. Pero esa gracia no es otra cosa que la promesa de salvación y la fe.
O sea, la ley fue cambiada por la fe. De tal manera que hemos leído un verso donde dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y la fe, amado hermano, es lo que hoy tenemos como una gracia, como una misericordia tan grande. Porque ahora lo que mueve la mano de Dios es la fe. Antiguamente no. Antiguamente haz esto y vivirás, ¿no? Tienes que guardar la ley. Tienes que guardar todas sus ordenanzas, sus testimonios, sus fiestas religiosas, sus sacrificios. Tenías que guardar el sábado. Es decir, muchas cosas se tenían que obedecer y el que faltaba un punto en la ley era como si hubiera incumplido con el propósito de Dios, porque había que guardar toda la ley para poder ser salvo. Entonces, como el hombre no podía ser salvo, porque no podía guardar la ley, Dios estableció como una alternativa, ¿no? La ley de los sacrificios de animales. La muerte de un cordero de un año, o la muerte de un toro, o la muerte de dos palomas, dos palominos, tenían que ser sacrificados para que se rociara con este sacrificio, se rociara con la sangre de estos animales al cuerpo del pecador y quedara justificado momentáneamente. Cada vez que el hombre pecaba, tenía que traer su cordero ante el sacerdote para que lo matara y le esparciera la sangre, y de esa manera quedaba perdonado, quedaba justificado, ¿no? Y así se podía mantener justificado. Era la única manera, no había otra manera de mantenerse justificado. La otra forma que había, que era imposible, era guardar toda la ley, ¿no? Hoy en día tenemos una situación complicada porque hay una mezcla en muchas predicaciones y en muchas doctrinas, en muchas enseñanzas desde los púlpitos, enseñanzas desde las redes sociales, de pastores, evangelistas y mucha gente que hace una mezcla en sus predicaciones, y aunque ellos no se dan cuenta, o no sé si se darán cuenta, pero ellos aplican la ley. O sea, de todas maneras meten la ley. Por ejemplo, en el Evangelio dice que si vosotros, dice Cristo, permaneciereis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando uno escucha a un predicador que expresa ese versículo y dice, porque Jesús dijo que el que permanece en su palabra y su palabra permanece en él, entonces ese es su discípulo. Hay que guardar la palabra, hermanos. El que no guarda la palabra no puede ser discípulo del Señor. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿qué palabra hay que guardar? ¿A qué se refiere con guardar la palabra? ¿De qué está hablando? Porque no puede hablar de la ley, porque la ley quedó abrogada, la ley quedó anulada. Entonces, si la ley quedó anulada, cuando dice el que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo, ¿de qué palabra está hablando? Definitivamente, habla de la palabra de la fe, porque ese es el mecanismo que ahora está activo en el Nuevo Testamento, la fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El justo por su fe vivirá. Entonces, la gente sin darse cuenta, cuando hablan de la palabra, dice que guardar la palabra. Entonces ellos piensan que hay que guardar ordenanzas, que hay que guardar mandamientos. Pero claro, pues pastor, tenemos que guardar mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Las de la ley? ¿De qué mandamientos hablas? ¿Qué mandamiento hay que guardar? Ninguno. ¿Pero cómo? Entonces quiere decir que nosotros vivimos sin mandamiento. No de la manera en que la ley lo expresa. Nosotros, el mandamiento que guardamos es el mandamiento que inspira a la fe y que inspira al amor. Ese es el mandamiento
que tiene que estar en nuestro corazón. Por eso el profeta en el Antiguo Testamento profetizó cuando Dios le dice al pueblo de Israel: y vendrán días en que yo quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne y escribiré mis leyes en vuestros corazones. O sea, ya la voluntad de Dios, la ley de Dios, ya no estará en forma de ordenanzas y de mandamientos como los tenían los judíos y como la gente tiene hoy, porque hay que obedecer lo que dice la Biblia. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres? Ya no es en forma de ordenanza. Ahora, cuando uno tiene el amor de Dios, cuando uno vive en la fe de Dios, automáticamente tú tienes un corazón inclinado a hacer lo bueno. Haces por naturaleza lo que es de la ley, aunque tú no vivas bajo la ley. Pero haces por naturaleza porque tu corazón ahora es bueno, porque Dios ha cambiado tu corazón, porque Cristo ha redimido tu alma, porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, definitivamente actuamos por fe. ¿Y cómo funciona la fe? La fe funciona para ser salvos, por ejemplo, ¿no? Para ser salvos. Por eso, nadie tiene que hacer nada para ser salvo. Usted no tiene que caminar 5 kilómetros, hacer alguna penitencia, usted no tiene que dar dinero, usted no tiene que hacer ningún tipo de obras para ser salvo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Para ser salvo, lo único que tiene que activar es la fe, creer en Cristo. Esa es la única forma de ser salvo. Para ser sano, de la misma manera. ¿Qué activas para ser sano? ¿Hay que pagarle a una iglesia, a un pastor, para que oren, para que seamos sanos? No. Activas tu fe y eres sanado. Y eso es así. Entonces, ahora el justo vive por la fe. No vive por obras. Sin embargo, por naturaleza, por el cambio que Dios ha obrado en nuestra vida, hacemos obras buenas. O sea, esa naturaleza nueva, ese amor de Dios en nosotros, nos lleva a hacer cosas buenas. No necesitamos hacer cosas buenas porque la ley lo dice, no, sino porque Dios está en nosotros. Es como cuando tú te enamoras. Yo no sé si alguna vez te has enamorado. ¿Ah? ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Sabes lo que se siente cuando uno se enamora? Dice el pastor, está enamorado, dice. Yo estoy enamorado todos los días, me enamoro yo. Me enamoro de muchas cosas buenas. Pero miren, hablando de un hombre y una mujer, ¿alguna vez usted ha estado enamorado? ¿Sabe lo que se siente? Cuando uno está enamorado, uno quiere lo mejor para la otra persona, porque está enamorado y uno nunca le va a hacer daño, uno nunca le va a hacer cosas que le puedan perjudicar, porque le ama. Entonces, el amor te lleva a ser tolerante, a ser comprensivo, a ser cariñoso. O sea, el amor te lleva a hacerle cosas buenas, hacerle el bien. Cuando uno está enamorado de Dios, uno quiere agradarle, o sea, está en su naturaleza, está en su corazón. El que está enamorado en su corazón. Y porque en su corazón siente esa pasión, ese amor, es que hace todo lo posible por agradar a la otra persona. Cuando Dios está en nosotros y estamos enamorados de Dios, es por naturaleza que nos desbordamos en hacer el bien. No nos drogamos, no le robamos a nadie, no le hacemos daño a nadie, porque no es eso lo que está en nuestra naturaleza. Cuando no teníamos a Dios y solo teníamos una religión, una letra, una ley, nosotros no podíamos amar. Y por lo tanto igual, con Biblia y todo, y con ir al templo, y con todo eso, con toda esa religiosidad y todo ese ornamento religioso, con todo y todo mentíamos, robábamos, engañábamos, hacíamos daño, golpeábamos. ¿Por qué?
¿Por qué hacíamos eso? Porque Dios no estaba en nosotros. Así eran los judíos. Los judíos tenían la ley, todo tipo de leyes. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz lo otro, haz aquello. Pero ellos no podían evitar llenarse de odio, no podían evitar golpear a alguien, no podían evitar emborracharse, no podían evitar adulterar, no podían evitarlo, porque Dios no estaba en ellos. Por eso el profeta también dijo que llegaría el día en que el Espíritu Santo descendería sobre toda carne, judíos y no judíos, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros esa santificación y nos hace hacer lo correcto. Entonces, el Nuevo Testamento se aplica por medio de la fe. Vivimos por la fe, no por la ley. La gente ha puesto ordenanza en sus iglesias. En sus iglesias dicen que las mujeres deben usar falda hasta los tobillos, que su cabello debe estar hasta la cintura, que no deben pintarse, que no deben arreglarse, que no deben, lo único que falta es que digan que no deben bañarse. Vaya, hay religiones que prohíben bañarse. Dice que el que se baña es porque está en pecado. La ignorancia lleva a todas esas cosas. Imagínense ustedes. Entonces, no están bajo la ley del Antiguo Testamento, pero le han puesto nuevas leyes. O sea, hay nuevas leyes. No, pastor, pero es que tiene que ser así por la santidad. La santidad te la da el Espíritu Santo. La santidad te la da Dios. No te lo da la ropa. La santidad no te la da la ropa. Te da Dios la santidad. El que es santo se cuida. Tiene pudor, tiene honestidad, tiene decencia, el que es santo. Pero no necesita una moda aplicada por la mente de un pastor, de un hombre que dice, así tienen que vestir, así tienen que hacer, así tienen que caminar, así tienen que vivir. No. Ningún hombre tiene la autoridad para entregarnos a una vida de una u otra forma. Las formas están de más. La santidad viene por sí misma cuando uno se llena de Dios. Cuando tú te llenas de Dios, tú te cubres, estás bien, vives en honestidad, en decencia, en pudor. No necesitas una ordenanza humana. Entonces el que no vive, el que no viste como yo digo, entonces no es de la iglesia de Cristo, no es de Cristo, no es de Dios. O sea, porque yo dije, porque yo soy el pastor y yo digo, y asumo una autoridad divina, como si yo fuera Dios, para imponer que tú te debes vestir así. Hay iglesias que se visten de un determinado color, porque dicen que Dios le ha revelado al pastor que tienen que vestirse todos de blanco, porque el blanco representa la pureza, la santidad, todo de blanco, así que todos en esa iglesia visten de blanco. Imagínense, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No lo dice. Pero las ordenanzas, ¿no? La ley, a la gente le gusta vivir bajo la ley. Me voy a meter un momento a un tema un poco complicado y peor en estos tiempos en que estamos viviendo. Quiero hablarles del diezmo, porque hay gente que hasta ahora está enredada, los mismos creyentes están enredados con el tema del diezmo, ¿no? Y yo me voy a hacer una pregunta a mí mismo y yo mismo voy a responderme. O sea, yo voy a preguntarme como si fuera usted, que usted me está haciendo la pregunta, para salir un poco de este tema del diezmo, que tanto lío, ¿no? Que si es permitido el diezmo ahora o no. Bien. Pregunta, pastor. Según usted dice que la ley del Antiguo Testamento ha sido abrogada, ha sido anulada. ¿Fue anulado el diezmo que está registrado en el Antiguo Testamento? En cuanto a la forma de la ley, sí, fue anulado. ¿Cómo? Sí, fue anulado el diezmo en cuanto a la forma de la ley. Entonces quiere decir, pastor, que ya nadie debe de diezmar porque fue anulado. No, deben de diezmar. Pero si usted ha dicho de que ha sido anulado, conforme a la ley, sí. Miren, el tema del diezmo era aplicado en el Antiguo Testamento para los judíos a manera de ley. Decía,
probadme en esto. Traed los diezmos, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso era en la ley. Hay alimento en mi casa, decía. Porque los diezmos eran el porcentaje del 10% que se entregaba para alimentar a los levitas y a los sacerdotes judíos. Así que cuando se anula el Antiguo Testamento, pues se anula automáticamente esa práctica. Aunque los judíos lo puedan practicar, nosotros los cristianos no lo practicamos de esa manera, porque nunca el diezmo fue dado para nosotros, sino para el pueblo de Israel. Entonces, pastor, ¿cómo es que entonces la gente diezma? Entonces, ¿por qué diezma la gente? Ahora le voy a explicar. Sin embargo, aunque fue anulado por un tema de ley, una cuestión de la ley, sin embargo, el diezmo, como otros aspectos más que voy a mencionar, han sido considerados como actos de fe. Explico, porque antes de la ley estuvo Abraham, que diezmaba, estuvo Isaac, estuvo Jacob, que hizo una promesa con Dios. Jacob le dijo a Dios: Señor, si tú me guardares en el camino en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir y agua para beber, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿No? Entonces, el diezmo era un acto más de fe. Antes de la ley, era un acto de fe. No era un acto de ley, no estaba por ordenanza. Además, noten ustedes que los versículos que hablan de Jacob, Jacob no dice: Señor, yo te voy a dar el diezmo y tú me vas a dar pan para comer, agua para beber, vestido para... y me vas a guardar en el camino en que voy. No dice eso. Jacob antepone primero que Dios lo haga. Dios tenía que hacerlo primero. Si tú me dieres pan para comer, si tú me dieres agua para beber, si tú me dieres vestido, si tú me guardares en el camino, tú, Señor, entonces de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, Jacob hace un pacto de fe, diciendo: si tú me das, yo te doy. Yo te prometo que yo no te voy a faltar en eso, si tú me das. Así funcionaba el tema del diezmo antes de la ley. Era un acto de fe que Dios correspondía, porque Dios le correspondió a Jacob y lo bendijo, y Jacob también correspondió con Dios, tal como se lo había prometido. O sea, el diezmo era un tipo de promesa que el hombre hacía, y por eso era bendecido antes de la ley. Como era un acto bueno, era un acto de fe, Dios lo añade a la ley para su pueblo de Israel. Pero cuando termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, yo quiero que me comprendan bien y quisiera que usted lo vuelva a ver este video y para que usted vaya entendiendo mejor. Cuando termina el Antiguo Testamento, todas las ordenanzas, incluida el diezmo, fue abrogado, fue anulado. Ya no tenían que diezmar más, de acuerdo a la ley. Pero de acuerdo a la fe, el diezmo queda presente como una bendición para el que cree. Es por eso que ningún pastor puede obligar a nadie a diezmar. O sea, cuando un pastor dice: hermanos, porque ustedes tienen que diezmar, porque si usted no diezma, la maldición le va a caer, porque escrito está en Malaquías: maldito todo aquel que no trae sus diezmos. Maldito soy con maldición. Un pastor que diga eso está totalmente fuera de contexto y fuera de toda realidad. ¿Por qué? Porque esa forma de diezmar, como lo hacían los judíos, quedó abrogado. Entonces, ¿cómo ha quedado la cuestión del diezmo? El diezmo ha quedado como un acto de fe. Es lo mismo que la sanidad divina. Un pastor no puede decirle a su iglesia: hermano, si usted se ha enfermado con el coronavirus, o usted se ha enfermado de cualquier otra enfermedad, usted es hipertenso, diabético, usted de repente tiene la glucosa la grasa muy alta, el colesterol, entonces usted está mal, hermano. Usted está bajo la maldición, porque en el Antiguo Testamento enfermarse era una maldición, porque Dios lo dijo: si tú no obedeces
Las palabras que yo te doy, estas enfermedades que le vinieron a los egipcios, te vendrán a ti. Y entonces sufrirás de hinchazón, de fiebre, de esto. Y le manda lista de enfermedades. Y entonces se atribuía que la enfermedad era una maldición. Por eso es que los discípulos le dicen al Señor cuando vieron al hombre ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque en el concepto de ellos la enfermedad era una maldición. Pero ahora no. Ahora tenemos a Cristo que es nuestro sanador y que por sus llagas fuimos curados. Y nosotros podemos activar la sanidad a nuestro cuerpo por medio de la fe. Porque el justo por su fe vivirá. Entonces ningún pastor puede decir, hermano, si usted enfermó, usted está bajo maldición. No, más bien, el pastor debe proveerle la fe, motivarlo a la fe y decirle, hermano, usted está enfermo, pero mire, Cristo es nuestro sanador. Vamos a orar para que te sanes, porque Él cargó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar para que te sanes y te levantes de esa cama. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. El pastor no puede condenar a nadie, porque Cristo no vino a condenar. Cristo vino a salvar. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanar físicamente también. Pero hay iglesias que se enseña que si tú te enfermas, entonces estás en pecado. El juicio de Dios te ha caído. Y esto, y argumentan cosas que no existen. La Biblia dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dijo Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor, le dice, Timoteo, ya no tomes agua, usa un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades en el estómago. O sea, Timoteo vivía de un problema estomacal, no podía ni toser. Entonces, cualquiera nos enfermamos. Cualquiera nos puede dar cualquier cosa. Pero tenemos un sanador que es Cristo. Ahora, en la cuestión del diezmo, es igualito. El diezmo es un acto de fe. Si tú le dices a Dios, Señor, yo no tengo casa, por decir un ejemplo, y yo necesito un terrenito, una casita, si tú me la das, yo te prometo que yo, de todo lo que me des, como Jacob, el diezmo apartaré para ti. Pero es un acto de fe y un acto personal entre Dios y esa persona. Es un acto de bendición. Dios va a responder a esa bendición. Porque Dios lo ha establecido así. Él dice que Él ama al dador alegre. Él ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, quiere decir que se cumple entonces lo que dijo Cristo. Dad y se os dará. ¿Dad qué? Tu ofrenda, tu diezmo. Pero ese es un acto voluntario y personal. Es un acto de fe. Yo voy a diezmar porque yo deseo que Dios me bendiga materialmente. Es un acto de fe. Ningún pastor te puede imponer a que tú diezmes. Ningún pastor puede estar obligándote. Dame los diezmos. Tú no has diezmado este mes, tienes que darme los diezmos. Porque no tiene nada que ver con el pastor. Los diezmos no tienen nada que ver con el pastor. Ese es un acto voluntario, un acto de fe de la persona. Entonces, pastor, quiere decir que si yo no diezmo, ¿no estoy bajo maldición? Por supuesto que no. Pero tampoco tienes la bendición que Dios ha prometido a los que diezman y ofrendan. Por eso dice la Biblia, el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. ¿De qué cosa está hablando? Está hablando de que si tú eres generoso con Dios, Dios te va a multiplicar, porque es una forma de sembrar espiritualmente. Entonces la gente a veces no entiende que el tema material, el tema del dinero, es un acto de fe. Si tú diezmas u ofrendas, serás bendecido, porque es una promesa de Dios. Dios te va a bendecir, pero es un acto de fe, no es un acto obligatorio. Yo estoy de acuerdo, escúchenme bien, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que los pastores no deben pedir diezmo. Estoy totalmente de acuerdo. Ningún pastor debe obligar ni pedir diezmo a su iglesia. Pero el pastor debe enseñar que la ofrenda y el diezmo es una bendición cuando es un acto de fe. Es igual como la sanidad. Tú no te sanas porque no tienes fe.
entonces tienes que recurrir a un médico, tienes que recurrir a las pastillas, a la medicina. Perfecto. Eso Dios no te condena, porque la medicina no es mala y los médicos tampoco. Los médicos no son del diablo. Algunos dicen, los médicos son del diablo, la medicina es del diablo. No, hermano. Es una alternativa que tiene el ser humano para poder sanarse. Igual pasa. ¿Cuál es la alternativa para tú tener dinero? Trabajar. Trabaja y vas a tener dinero. Si tú trabajas, vas a tener dinero. Pero si tú quieres que Dios te bendiga, porque sabes que no es lo suficiente, lo que tú tienes no es suficiente para poder edificar una casa, construir tu casa, o tener un carro, o tener una bendición especial. Si tú quieres esa bendición especial, tú ya sabes que el acto de diezmar y de ofrendar es un acto de fe y de compromiso, de promesa, como lo hizo Jacob. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Fue un acto de él con Dios. De la misma manera es un acto tuyo o mío con Dios. Ahora, ¿tú no quieres diezmar? Pues no diezmas. No hay ningún problema. ¿Y me voy a ir al infierno? No. ¿Por qué te vas a ir al infierno? Si es un acto de promesa. Es como el que no tiene fe para ser sanado. No se va a ir al infierno por eso. Porque no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es un acto muy diferente. La salvación es gratuita. La salvación viene de parte del Señor a todo el que cree. Todo lo que es bendición es un acto de fe, de creer. Si tú crees que Dios tiene poder para sanarte, Dios te sana y Dios te levanta. Si tú crees que Dios tiene poder para bendecirte, entonces yo diezmo y ofrendo porque es mi bendición. Ese es porque yo lo creo. Porque yo tengo esa fe, pero ningún pastor te puede obligar. Ningún pastor te puede decir, tienen que diezmar, hermano. Ustedes tienen que diezmar porque si no son malditos. Ustedes tienen que diezmar porque si no Dios no se agrada. Eso no puede ser. Eso no es conforme a la palabra de Dios. San Pablo dice en el capítulo 9 de Primera de Corintios, solamente para hacer una referencia, me viene a la memoria. Primera de Corintios capítulo 9, San Pablo dice algo muy interesante acá en este tema. Él dice en el versículo 12, si otros participan de este derecho, está hablando de la ofrenda, del diezmo. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros que somos sus pastores? Dice. Pero no hemos, miren lo que dice Pablo, y es muy importante. Dice, pero no hemos usado de este derecho. Aun cuando podemos usarlo, no hemos usado de este derecho. Es decir, no estamos pidiéndole a ustedes que diezmen y que ofrenden y que me traigan plata. No lo estamos pidiendo. No hemos usado de este derecho. ¿Por qué no hemos usado de este derecho? Dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Para que ustedes no piensen que esto es una cuestión de plata, esto no hay problema. No tenemos que pedirle nada. Si quieren dan, si no, no dan. Es un problema de ustedes. Es un asunto de fe con Dios. En el Antiguo Testamento sí era obligatorio. Cuando estaba en forma de ley, sí era obligatorio. En el Nuevo Testamento no. No es obligatorio. Es un acto de fe. Si tú crees que Dios te va a bendecir, lo haces y tú vas a descubrir que te va a bendecir. Es un desafío. Si tú crees que Dios tiene poder para sanarte y tú crees, pues Dios te sana. Si tú crees que Dios tiene poder para llenarte de su Espíritu Santo, pues te llenas del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ¿tú acaso recibes el Espíritu Santo porque tú te consagras y ayunas y oras? Porque hay gente que dice que para recibir el Espíritu Santo hay que orar 24 horas, hay que estar ayunando 24 horas, hay que estar allí en ese sacrificio. Pero esas cosas no se obtienen por obras, sino por fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. La salvación se recibe por fe. La sanidad divina se recibe por fe.
el tema del diezmo y la bendición de Dios material se recibe por fe, no es por obras, no es por obligación, no es por norma, es por fe. Y termino diciendo, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Tú has vivido todo el tiempo bajo la ley. Siempre te han puesto normas. Siempre te han puesto, no, es por fe. Por eso que cuando tú pecas, dice la Biblia, no lo digo yo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hijitos míos, no pequéis, dice la Biblia. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. O sea, ese es un acto de fe. Si tú le fallaste a Dios en algún momento y tú le pides perdón, ese acto de fe te dice que Él te perdona y que Él borra tus pecados. Es un acto de fe. Por esa razón, amados hermanos, salgamos de esa mentalidad de la ley, de esas imposiciones que ponen los hombres, porque ahora son imposiciones de hombres. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, porque si no, no entras al cielo. Tienes que vestir así, tienes que diezmar, tienes que aquí, y tú imposiciones de hombres. No, los pastores no estamos para imponer, los pastores estamos para motivar a la fe, para que tú aprendas a vivir por fe, que tú actives tu fe. Y cuando tú activas tu fe, cuando tú encuentras esa bendición de la fe y aprendes y lo experimentas, tu vida será totalmente diferente. Porque serás una persona que ahora vives por la fe. Tu fe mueve el brazo de Dios. Si le dijeres a este árbol, derráigate y lánzate a mar, será hecho porque tienes fe como un grano de mostaza, dijo Cristo. La fe es el Nuevo Testamento, el amor y la fe. Vivamos bajo el amor y la fe. El justo por su fe vivirá. Cierra tus ojos. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hagas que esta palabra, Señor, pueda ser fácilmente comprendida y que esta palabra motive al pueblo de Dios a la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice tu palabra. Estamos en un tiempo donde la fe es la que predomina, ya no la ley, ya no las cosas pasadas, sino la fe. La fe en Cristo. El que creyere será salvo, dice tu palabra. Haz que cada persona que no ha creído, crea, Señor. Que cada creyente que vive acorralado bajo el golpe de su conciencia, se siente pecador porque le falló a Dios, porque hizo algo malo, porque las enseñanzas, las doctrinas le muestran a un Dios severo, a un Dios que castiga, a un Dios que condena cualquier acto. Señor, que aprendan que por la fe en Cristo alcanzamos perdón de pecados, alcanzamos la salvación del alma, alcanzamos la sanidad y la bendición material. Bendice a tu pueblo. Y ahora te pido por los que están enfermos, todos los que han pedido la oración, personas que están enfermas, usted que está en este momento enfermo por el coronavirus, si tú activas tu fe, si tú crees que el Señor puede sanarte, Él te sana. Él te levanta. Si tú dices, yo sé que el Señor me levanta, yo creo y yo sé. Dios te bendiga.